nuestra iglesia, estos últimos días hemos estado estudiando acerca del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro muy especial, que a la larga no es tan complicado como la gente cree que es. Yo venía en el avión y la persona que venía a mi lado, comencé a compartirle, y ella me dice, no, yo soy cristiana, y me decía que ella nunca ha leído el libro de Apocalipsis, porque le tiene miedo. Me dijo, yo le tengo miedo a ese libro. Y yo le dije, no, ese no es un libro de tenerle miedo, porque ese es un libro del triunfo del bien, del triunfo de la verdad, de la justicia, donde el mal se va a acabar y la justicia va a reinar para siempre. Y los que aman la justicia se deben de regocijar en eso y anhelar ese día en que las tinieblas sean disipadas por completo y el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, reine sobre toda la tierra. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis, donde el diablo va a ser vencido de una y para siempre, y donde los hijos de Dios van a reinar, y donde los impíos van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces yo le decía, si nosotros estamos en Cristo Jesús, deberíamos de deleitarnos de leer ese libro. Pero el que no está en Cristo Jesús, sí debería de aterrorizarle lo que ese libro dice que va a suceder sobre esta tierra. Y yo lo leo y a mí no me aterroriza. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que este libro de Apocalipsis dice que va a caer sobre esta tierra, yo no lo voy a vivir, yo no lo voy a experimentar. Lo van a experimentar aquellos que hoy rechazan la palabra del Evangelio. Aquellos que hoy prefieren vivir en la maldad y no entregar su vida a Cristo Jesús. Como dice el libro de Apocalipsis, ay de los habitantes de la tierra cuando los juicios de Dios sean derramados sobre esta tierra. Y van a ser, el Señor Jesucristo dijo que iban a ser tiempos de gran tribulación como nunca antes lo hubo en la tierra. Lo que va a suceder aquí, para los que estén aquí, va a ser algo terrible, terrible, terrible. Pero nuestro Señor Jesucristo le hizo una promesa a su iglesia, a su novia. ¿En dónde está la novia de Cristo Jesús? Él les hizo una promesa. Y la promesa es que Él iba a liberar a su pueblo, a los fieles, del día de la prueba que va a venir sobre esta tierra, sobre los juicios de Dios que van a caer sobre esta tierra. Él le prometió que su iglesia no iba a pasar por eso. Es una promesa poderosa. Juan capítulo 14 dice que no se turbe vuestros corazones. Creed en Dios y creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántas moradas hay? Muchas, para todo el que quiera. Y si no fuese así, no os hubiera dicho, voy a prepararles un lugar. ¿Cuántos saben que Cristo les está preparando un lugar? Y dice, y vendré, volveré, y os tomaré a mí mismo, y donde yo esté, vosotros estaréis para siempre. Esa es la esperanza de gloria de los hijos de Dios. Esa es la esperanza que la iglesia anhela. Por eso el libro de Apocalipsis dice que la iglesia dice, ven Jesús, ven. La novia espera ansiosamente a su novio. Y últimamente estudiando eso, yo les quiero decir que nosotros somos una generación especial. Nosotros somos una generación privilegiada. En mis comienzos, en mi vida cristiana, cuando yo comencé a leer la Biblia, y yo leía todo eso que pasó en los días de Moisés,
cómo el mar rojo se abrió, caía maná del cielo, y todos esos prodigios y esas maravillas, yo leía y yo me acuerdo que yo decía, ay, cuánto me hubiese gustado vivir en esos días. Cuánto me hubiese gustado ser parte de esa generación. Pero a medida que he ido estudiando y conociendo más de la palabra de Dios, Jesucristo dijo que esta generación es la más bienaventurada de todas las generaciones. Denle un aplauso al Señor, no se detenga. Nosotros somos una generación súper bienaventurada. Jesucristo dijo que lo que nosotros hoy vemos, lo que nosotros hoy sabemos, Moisés quiso verlo, David quiso verlo, y no se les permitió, sino que se les permitió a un grupo privilegiado. Tan privilegiado es usted y soy yo, que el apóstol Pedro dijo, refiriéndose a nosotros, dijo, nosotros creímos en el Señor Jesucristo porque lo vimos y caminamos con Él y comimos con Él y vimos cuando Tomás le metió el dedo a la llaga y lo vimos hacer sus prodigios, cómo resucitaba a los muertos, y eso nos llevó a creer en Él. Pero el apóstol Pedro dijo, pero hay una generación aún mayormente bendecida y mejor que nosotros. Y dijo, son aquellos que creen en Él sin haberlo visto. Dice que la fe de ellos es más preciosa que el oro. Por eso yo, desde que entendí eso, dejé de querer ser como Pedro, o como Pablo, o como Moisés, o como David. Porque usted y yo tenemos una fe mucho más preciosa que la de ellos. Porque ellos lo tocaron, comieron con Él, lo vieron estornudar, lo vieron cuando dormía. Y usted y yo no lo hemos visto y creemos en Él, nos hemos entregado a Él, hemos dejado el mundo, hemos dejado el pecado. Y Pedro dijo, ¡qué fe! ¡Qué fe tan maravillosa! ¡Qué fe tan preciosa! Tremenda esa generación. Esa generación es maravillosa. Porque sin verlo creen. Somos privilegiados. Pero no solamente en eso somos una generación privilegiada, sino que nosotros somos la generación, escuchen esto, en que vamos a experimentar la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo dio una parábola acerca de la higuera, refiriéndose a Israel. Y algún día hablaremos más profundamente de eso. Pero el Señor dijo, la Biblia profetizó, que Israel iba a ser esparcida por todo el mundo por su pecado, por rechazar al Mesías. Y la historia, oigan bien lo que les voy a decir, la historia humana secular dice que 70 años después de Cristo, aproximadamente 40 años después de la muerte de Cristo Jesús, el emperador Tito del Imperio Romano, dice la historia que estaba aburrido de los judíos porque eran rebeldes, y le dijo a sus soldados, vayan y acaben con esa nación, y vayan y todo lo que ustedes encuentren de valores de ustedes, pero no soporto más a esa gente. Y Jesucristo les hizo una profecía y les dijo, ven este templo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió al pie de la letra. El ejército romano vino contra Israel, la famosa Masada, y acabaron con ellos. Y dice la historia que como en ese tiempo los tesoros los guardaban en el templo, y el emperador Tito le dijo a sus soldados, todo lo que encuentren de valores de ustedes. Y ustedes saben que si hay gente que anda necesitada son los soldados.
Y ellos dijeron, ¿cómo? Y fueron al templo a buscar el tesoro. Ellos pensaban que Israel tenía un tesoro. Y buscaron y no hallaban. Y entonces ellos dijeron, no, seguro debe estar entre medio de las piedras, debe estar por ahí escondido. Y ese ejército se dedicó a derrumbar ese templo piedra por piedra. Y se cumplió, no quedó una piedra sobre otra piedra. Y los que no mataron salieron huyendo y fueron esparcidos por todo el mundo. Y desde el año 70 los judíos no tuvieron una tierra. Fueron esparcidos por todo el mundo. Y esa tierra, Jerusalén, Israel, fue invadida por otras naciones. Y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo como la palabra lo profetizó. Y de ahí nace el dicho que anda como judío errante. Ustedes saben eso, ¿cierto? Y ellos estuvieron sin nación. Pero hubo algo tremendo, que nación donde ellos llegaban prosperaban. Nación donde ellos llegaban se adueñaban de la economía y de la finanza, porque ellos traían la bendición de Abraham. Porque Dios dijo, aunque os esparza por todo el mundo, no me voy a olvidar de ustedes. Y llegó un tiempo en que las naciones dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Que la economía la manejan ellos. Déjeme decirle que la economía de los Estados Unidos, los que verdaderamente la manejan son los judíos. ¿Y saben qué se cree de los antioqueños que son judíos? Ave María, usted ve un país a donde llega, la hace. Tienen esa bendición. Porque los que vinieron y se escondieron acá, dice que esos judíos se escondieron en esas montañas de Antioquia. Por eso usted va a ver unos pueblitos de por allá y son rubios y ojos azules y raros. Y dicen que son ellos, que allá se escondieron. Pero vino Inglaterra en 1945 y 46 y comenzó un movimiento. Y comenzó a hablar con las Naciones Unidas, a decirle, regresémosle su territorio a estos judíos. Regresémosle su tierra. Y dice que hubo un censo, una votación, para ver quiénes estaban de acuerdo y quiénes no. Y la mayoría de los votos se dio de que le regresaran su tierra a los judíos. Y eso se cumplió en 1948. Los judíos regresaron a su tierra como Dios se los prometió. Porque Dios les dijo, los voy a esparcir, pero los voy a regresar. En Jerusalén volverán a caminar los ancianos. En Jerusalén volverán a reír los niños. Y en Jerusalén se me va a volver a adorar. Nadie pensó que esa gente iba a regresar allá. Pero la palabra lo había dicho. Un aplauso al Señor. Porque lo que Dios promete, se cumple. Y yo no sé qué Dios te ha prometido a tu vida. Pero lo que Dios te ha prometido, se cumple. Porque se cumple, aunque lo veas imposible, aunque no veas ninguna esperanza. Pero si Dios dijo, serás salvo tú y toda tu casa va a ser salva. Ese hijo va a ser salva. Esa hija se va a redimir con el Señor. Aunque tú lo veas imposible, porque humanamente era imposible que Israel regresara a su territorio. Pero lo que Dios dice, se cumple. Pero venga, les voy a decir algo que es triste en este evento histórico que les estoy hablando. Cuando convocaron a las naciones, a ver, ¿quiénes están de acuerdo para que Israel vuelva? La mayoría votó a favor, pero hubo un grupo que dijeron que no. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál fue el voto de Colombia? Que no. Y la Biblia dice que el que maldice a Israel será maldecido. Y el que bendice a Israel será bendecido. Y no crean que lo terrible que hemos pasado en Colombia ha sido gratuitamente. Venezuela dijo que sí. Y aquí al ladito,
Y esa gente fueron más prósperos que nosotros. De aquí de nuestro país se iban a trabajar a Venezuela como empleadas y venían con más plata que nosotros que estábamos aquí. Una nación próspera, porque el que bendice a Israel será bendecido. Y todas esas naciones que apoyaron a que Israel regresara, todas esas naciones avanzaron, progresaron y fueron prósperas. Estados Unidos metió la mano fuertemente para que Israel regresara y se convirtió en la mayor potencia del mundo. Pero nosotros, por eso que Dios tenga misericordia, dijeron que no. Los venezolanos dijeron que sí. Sino que pues, vinieron estos otros gobernantes y ya se metieron con Dios y se les dañó el asunto. Pero escuchen esto, pero Jesucristo dijo algo clave en Marcos capítulo 13. No vamos a ir allí, esto es simplemente una introducción a algo que quiero hablarles hoy, para que sus corazones se animen. Él dijo, cuando ustedes vean que la higuera vuelve y reverdece y salgan sus hojas, refiriéndose a Israel, cuando ustedes la vean que regrese a su tierra prometida, esa generación que ve a Israel regresar, esa generación me va a ver a mí volver a la tierra. Esa generación que ve a Israel restablecerse otra vez en su territorio como generación, como una nación, como un país, ellos van a verme venir en las nubes. Esa generación. Por eso nosotros somos una generación dichosa. Pero en el capítulo 13, quiero que lo lean bien y lo estudien en su casa, dice que en esa generación que vio a Israel regresar, Israel regresó en el 48. ¿Habría alguien ya vivo de los que estamos aquí en el 48? ¿No? ¿Nadie había nacido todavía en el 48 aquí? ¿Usted qué? ¿Usted lo vivió? De 1948. Usted es modelo 40, mire, tan hermosa, tan bella. La gloria de Dios está sobre su vida. Dijo que esa generación que vio a Israel regresar, lo iban a ver regresar. Pero dijo algo más tremendo, que esa generación que vio a Israel regresar, iban a ver la tribulación, la gran tribulación al anticristo. Que todo eso iba a suceder en esa generación. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos en tiempos claves. Y ustedes saben que los acontecimientos del mundo apuntan a que estamos en los últimos días. Estamos en tiempos como Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Pero a los hijos de Dios esto no nos debería de asustar. A los hijos de Dios nos debería de regocijar. ¿Por qué? Porque pronto veremos a nuestro Rey. Pronto veremos a nuestro Redentor. Pronto veremos al Señor de señores, al Rey de gloria. Pronto nos encontraremos con Él. ¡Oh, qué dicha! ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Pero esta generación en la que usted y yo pertenecemos tiene una doble opción: o encontrarse con el Cristo de la gloria en las nubes, o encontrarse con el anticristo. Ay, no, ¿cierto que ay, no? Ahora, yo no sé usted, pero yo quiero encontrarme con el Rey de gloria. El anticristo que lo vean otros. En esta generación. Ahora, los grandes teólogos tienen una gran discusión acerca de, oigan bien, que esto que les estoy compartiendo hoy es un resumen de lo que
En nuestra iglesia estamos estudiando miércoles a miércoles, porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo. Y ahora a veces salimos contentos, a veces salimos asustados. Pero Señor, gloria a tu nombre. Pero estamos viviendo un tiempo poderoso en la iglesia. Porque la Biblia dice que bienaventurados los que lean ese libro. Y no solamente los que lo lean, sino que hagan lo que dicen. No le tenga miedo a este libro. ¿Sabe quién no le gusta que usted lea el libro de Apocalipsis? Al diablo. Porque ahí habla de la derrota de él y de la victoria de los hijos de Dios. De la victoria de los hijos de Dios. Que vamos a salir de la humillación y vamos a reinar. Ustedes saben que los hijos de Dios vamos a reinar, vamos a gobernar aquí en esta tierra. Y va a haber justicia y equidad. Y la corrupción se va a acabar. Ese es el reino que nosotros esperamos. Porque la esperanza de nuestra nación no es Uribe. La esperanza de esta nación es el Cristo de la gloria. ¿Cuántos lo creen? Entonces, escuchen esto. Esto es muy interesante. Los grandes teólogos, estudiosos de la Biblia, cuando ellos vieron que se cumplió la profecía que regresó a Israel en 1948, se preocuparon. Y ellos sabían que en esa generación iba a venir los juicios de Dios sobre esta tierra, iba a venir el Cristo de la gloria y otro acontecimiento más, que es el que quiero darle énfasis en un momentico. Entonces ellos dijeron, bueno, esto se puso serio. Entonces la gran pregunta que surgió en el mundo de los teólogos y estudiosos de la Biblia es, ¿de cuántos años está compuesto una generación? ¿Cuánto dura una generación? Porque él dijo, esa generación no se va a acabar hasta que yo no venga. Esa generación, ellos me van a ver. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces aquí podemos darnos cuenta más o menos cuándo se acaba esto. Porque venga, les digo, cuando aparezca el anticristo, ahí van a comenzar los últimos 7 años de esta tierra. Porque el anticristo nomás va a durar 7 años y esto se acabó. La Biblia dice que el hombre construye y no saben que Dios va a destruir, porque Él va a hacer el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces hubo un gran debate entre los hombres eruditos y muy preparados. Y hubo un grupo que dijo, una generación dura 40 años. ¿Y en qué se basaron? En que Dios en el desierto le dijo, esta generación que salió de Egipto no va a entrar en la tierra prometida. Los voy a poner a dar vueltas en el desierto hasta que esta generación se acabe. ¿Y cuánto tiempo dieron vuelta en el desierto? 40 años. Entonces ellos dijeron, 40 años. O sea que a esto le falta 40 años y se acabó esto. Y yo escuché hombres predicar y decir, 48 más 40, 88. En el 88 se acaba esto. Y no fue así. Gracias a Dios porque en el 88 yo como que estaba medio... yo andaba en el perdido. Pero entonces esa teoría se cayó. Entonces vinieron otros y dijeron, no, lo que pasa es que Dios a esa generación le dijo, los que salieron de Egipto, los de 20 años hacia arriba, no van a entrar. Entonces sumaron 20 más 40, 60, dijeron 60 años. ¿Y del 48 hasta hoy ya han pasado 60 años? Sí, ya entonces se cayó esa. Tampoco, han pasado 65. Entonces surgieron otros. Y estos son muy interesantes. Salmo 90, versículo 10, habla algo que el Señor dijo, muy poderoso, de la duración de una generación. Ahora, escuchen esto. Escuchen esto. Salmo 90, versículo 10, dice que la duración del hombre es hasta 70 años y los más fuertes, 80 años. Ahora usted me dirá, pero hay gente que vive 90, 100 años. Son excepciones. Cuando alguien pasa de 100 años, 92 son excepciones. Pero no es el promedio. Gloria a Dios, Dios me la bendiga. Usted fue una hija, ¿cierto? Porque los que son buenos hijos,
tendrán días largos. Entonces dijeron 70, máximo 80 años. Entonces yo me puse a hacer la cuenta. Del 48 y súmele 70 años, ¿cuánto nos da? Bueno, no digamos 70, pongámoslo 80 para que alcancemos a comernos la galleta ahora en Navidad. Escuchen esto, póngale 80. Del 48 a 80, ¿cuánto le da? A ver, ¿qué matemático hay? 2028. 28. Y se acabó esto. Ahora, a esos 2028, quítele 7 años de la tribulación. Sería 2021. Ahora, diciendo 80 años. Venga, ahora voy a cumplir 46 años. Al 2028, ¿cuántos años tengo? Estoy joven, fuerte todavía. ¿Y es 60 y qué? Estamos en el 2013. ¿Cuántos faltan para el 28? 15 años, sí. Entonces tendría 61. Yo estaría, ¿usted cuántos años tiene? ¿Usted cuántos años tiene? No, estamos con todo. Pero la Biblia dice que esa generación lo iba a ver regresar. Esa generación que vio a Israel volver. Entonces, investigando me encontré una gran polémica que hay entre los eruditos. ¿Desde cuándo comenzaron con la cuenta regresiva? Unos comenzaron a contar los 80 años desde 1948. Y ellos están plenamente convencidos que de 48 a 80 años esto se fue. Pero surgieron otros. Y ellos se basan en algo muy interesante. Porque ustedes saben que Israel regresó. Y me gustaría que se leyeran esa historia cuando Israel regresó. Y todas las guerras que tuvo que tener para poder recuperar su terreno. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas dijeron, nosotros dejamos que ustedes regresen, pero como ustedes tienen ese problema con los árabes, nosotros no nos metemos. Que el Dios de ustedes los ayude. Y el Dios de ellos los ayudó. Y eso comenzaron unas guerras tremendas, impresionantes. Usted puede en internet, guerras de Israel o Israel regresa a una nación, y ahí entrevistan a coroneles, gente que participaron en esa guerra. Israel llegó sin armas. Los egipcios, los sirios, toda esa gente se unieron para acabar con ellos. Y dice que iban a atacarlos por el desierto, iban los tanques y se levantaban unas tormentas de arena, la tierra se tragaban los tanques, los aviones caían, en una cosa impresionante. Y los israelitas con un palo en la mano. Y acabaron con todos ellos. Y fueron y se les metieron allá y les quitaron las armas. Y empezaron a recuperar su terreno. Entonces hay un grupo que comienza a contar desde el 48. Hay otro grupo que comienza a contar desde 67, 1967. ¿Por qué? Porque el 14 de julio de 1967, en 1967 ocurrió la guerra de los 6 días. ¿Cuántos saben de eso? La guerra de los 6 días. Y en esa guerra, Israel con 3 aviones chatarrudos acabó con toda esa gente. Y en 1967, ellos recuperaron completamente a Jerusalén. Y como la profecía decía que en Jerusalén los niños iban a cantar de nuevo, entonces ellos dijeron, no, esto comienza cuando ellos recuperaron completamente a Jerusalén. ¿Y cuándo fue? En 1967. Entonces ese otro grupo, los 80 años o 70, comienzan a contarlos. Y yo me puse a hacer cuenta. Porque yo decía, bueno, tengo tantos y todavía sigo fuerte. Pero escuchen esto. La palabra rema es que ya sea que cuenten desde el 48, que cuenten desde el 67, esos acontecimientos de Apocalipsis van a dar inicio en nuestra generación. Porque yo nací en el 67, 29 de noviembre de 1967. Una estrella alumbró. Denle un aplauso al Señor. Listo.
Ahora, yo les estoy entregando esto a ustedes a grosso modo y la idea es que ustedes investiguen esto. Muy importante, porque la iglesia de Dios no puede estar ciega y nosotros debemos de profetizar. ¿Ustedes saben por qué la iglesia cristiana perdió una gran oportunidad? Porque durante el tiempo que Israel anduvo sin nación, nadie fue capaz de profetizar y decirle al mundo, Israel va a regresar. ¿Ustedes se imaginan que si los cristianos hubiesen profetizado con voz de trompeta, Israel va a regresar? Y cuando esa profecía se cumplió, ¿cómo hubiese quedado el pueblo de Dios? Hubiésemos impactado al mundo. La Biblia hubiese tomado otra posición, pero nadie dijo nada. Pero hoy en día no podemos callar. Hoy en día tenemos que declarar que Cristo viene. Que Cristo viene. Y no que vendrá, no, está a punto de regresar. Ahora, la tribulación, las cosas terribles, van a tener un periodo de duración de 7 años. Y será el fin. Pero la Biblia promete, en Apocalipsis, capítulo 3, dice que Dios va a librar a su pueblo de ese día terrible. Que Dios se va a llevar a su iglesia. En lo que eclesiásticamente se conoce como el arrebatamiento. Santo. A mí esto me llena. Porque sé que lo voy a ver cara a cara. ¿Y sabe qué más me emociona? Esos días que yo estaba orando y decía, ay Señor, yo te voy a ver. ¿Sabe qué va a ser lo más emocionante? Que yo no lo voy a ver como lo vio Pedro. Porque Pedro lo vio en su humillación. Yo lo voy a ver en su gloria, en su majestad. Oh, no, ustedes no me están entendiendo. Yo lo voy a ver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo voy a ver como eterno, como nadie lo ha visto antes. Porque ellos lo vieron en su humillación. Pero yo lo voy a ver en su gloria. ¿Y cuántos más lo van a ver en su gloria? Entonces, se habla de un arrebatamiento. La Biblia habla de un evento tremendo en que va a llegar un día en que los creyentes, los hijos de Cristo Jesús van a desaparecer de esta tierra. En que se van a acostar muchos y van a despertar pocos. En que algunos se van a quedar esperándolos en el trabajo. A otros se van a quedar esperándolos en el colegio. ¿Y qué pasó con Julanito y Julanita que no viene? No sé, esperemos que llegue y no va a llegar. ¿Y qué pasó? Desapareció. Eso la Biblia le llama el arrebatamiento, el rapto. Y de eso quiero yo enfatizarles en esta mañana. Nosotros somos la generación que en vida vamos a ver eso. Por eso somos una generación privilegiada, una generación bienaventurada. Y desde el día que yo entendí eso, ya no quise estar más al lado de Moisés, ¿no? Terrible estar al lado de Moisés. No, esta es la mejor generación. La Biblia habla de que se acostarán dos y amanecerá uno. Y mandará la mano y ¿qué se hizo? Se fue. ¿Qué se hizo Patricia? Que estarán dos en el bosque y uno será llevado y el otro se quedará. Que estará un grupo en la iglesia Adoración Internacional. Que los lleve a todos, dice la hermana. Denle un aplauso al Señor. Y por eso el Señor nos está hablando de esta mañana. Porque este es un mensaje de aliento, de esperanza, de gloria, que nos vamos todos. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Porque ese es el anhelo del Señor. Él no quiere que nadie se quede. Dicen los estudiosos
que el día de ese acontecimiento va a ser de grande tragedia. ¿Por qué? Porque tal vez usted irá por la avenida Boyacá o por la avenida Cali, qué sé yo, como la hermana que le voltearon el carro, en el carro que el Señor le prestó para que ande. Pero va a llegar el día en que usted va a ir y el Señor le dice, deja ese carro, ya ven conmigo. Y ese carro va a seguir solo. Dicen que pilotos que son cristianos van a desaparecer y ese avión va a quedar solo. Porque son comienzos de la tribulación sobre esta tierra. Días terribles se acercan. Y no son lejanos, es en nuestros días. No, que yo soy de Buenaventura, aunque no se me nota. Pero allá... ¿Y por qué se ríen? Miren, desde antes de yo nacer vienen hablando que de un aeropuerto, que la doble calzada y todas esas cosas. Yo me acuerdo que allá se dice, ¿quién verá eso? Mis mi bisnieto, titirinieto y tataranieto. Pero esto que estamos hablando, no crea que va a ser así. No, esto va a ser en sus días. Porque creemos que está muy lejos. No, el día se acerca. El amanecer se acerca. Las tinieblas se están despejando. ¿Ustedes no notan que hoy en día se ha alborotado un deseo de escuchar la palabra de Dios? Que esas son señales de los últimos días. Porque el Señor está recogiendo su rebaño. Porque nos vamos. Ame y cuide sus cosas, pero que su corazón no esté en ellas. Porque las va a dejar. Y si las ama mucho, se va a quedar con ellas. Del arrebatamiento. Nos vamos, varón. La mejor invitación que te han podido haber hecho. Porque te vas con nosotros. Y yo voy a ver a mi mamá de nuevo. Y yo voy a ver a mi papá de nuevo. Ahora, dice la Biblia que el Señor en Apocalipsis habla de 7 iglesias. Y la 7ª iglesia es la iglesia de la Odisea. Capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia de la Odisea es la iglesia tibia. Diga la iglesia tibia. Una iglesia tibia que no es ni fría ni caliente. Y durante la dispensación, la etapa de esa iglesia es que el Señor va a venir. Ahora, esa iglesia tibia en Apocalipsis, capítulo 3, quiero que abramos. ¿Cuánto me queda? ¿Cómo así que tranquilo? Listo. Miren, aquí ya nada más les estoy dando una introducción. Ustedes después tienen que meterse y estudiar esto. Apocalipsis capítulo 3. Nos dice esto. Son 7 iglesias. Comienza con la de Éfeso y termina con la de Tesalonicenses. La Odisea. Dice Apocalipsis 3.14 lo siguiente. Apocalipsis 3.14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ese ángel es el pastor de la iglesia. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras. Yo te conozco muy bien. ¿Cuántos saben que el Señor nos conoce? Que lo que hacemos en oculto, Él lo sabe. Yo conozco tus obras. Mira al que está a tu lado y dile, Él conoce tus obras. Vamos, míralo y díselo. Él conoce tus obras. No te la piques. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Terrible.
Ahora, déjeme decirle que esto el Señor no se lo está diciendo al mundano, al impío. Esto el Señor se lo está diciendo a los que profesan creer en Él, a los que cantan corito y a los que dicen me voy con Él. A eso es que les está hablando. Y le dicen, yo me los voy a llevar, yo voy a venir por mi cuerpo. Pero venga, le digo, cuando suceda ese arrebatamiento, que Él se va a llevar a su iglesia, va a experimentar algo, que algunos van a ser sacados del cuerpo. Él dice vomitados. Lo dice Él. Los voy a vomitar, los voy a expulsar. ¿Y cuando su sistema, su organismo expulsa algo? Cuando eso le cae mal. Y lastimosamente hay gente que está en el cuerpo de Cristo, que están en la iglesia de Cristo, que le caen mal al cuerpo. Porque son tibios. Y cuando el Señor venga por su iglesia y se la lleve, a los tibios los vomita. ¿Qué pasa? Se quedan. Pasó la Virgen. Se quedó en silencio esto. Los tibios se quedan. Los tibios no van a ser arrebatados. Pero entonces yo me hice una pregunta. ¿Y qué será un tibio? Cuando el Señor dice un tibio, y dice, ¿te prefiero frío o te prefiero caliente? Y pregunté, ¿qué es un frío? ¿Y qué es un caliente? Sencillo, un frío. ¿A algunos le ha tocado tocar a un muerto? Muerto, ¿verdad? Mi hermano murió este año y yo lo toqué y estaba frío. Los que no se han entregado a Cristo, la Biblia dice que espiritualmente están muertos. Esos son los fríos, los que no conocen a Cristo. Entonces el Señor dice, están en la iglesia, pero te prefiero frío, muerto espiritualmente. Pero tú estás aquí, pero no estás como deberías de estar. Y los calientes son los encendidos, los apasionados, los que andan en fuego, los que aman al Señor con todo su corazón, los que andan predicando la palabra, los que viven en santidad, los que saben darle gloria a Dios. Esos son los calientes. Entonces, los tibios, porque esto es lo que me interesa, los tibios. Porque yo no quiero ser tibio. A ver, toque el que está a su lado, tóquelo. ¿Está calientito? ¿O está frío o está tibiecito? Ahora escuche esto. Los tibios son los que están entre frío y caliente. En ellos usted ve cosas mundanas y en ellos usted ve cosas cristianas. O sea, ni de aquí ni para allá. Vienen y cantan aquí y después se van a bailar el cha-cha-cha. Ese es el tibio. Vienen y se santifican y después se van a fornicar. Ese es el tibio. Porque él cree y viene a la iglesia. Pero lleva una doble vida. En él hay agua fría y agua caliente. Usted agarra un agua bien caliente y agarra un agua bien fría y echa en un vaso. ¿Y cómo termina esa agua? Tibia. O sea que en él hay cosas espirituales y en él hay cosas del mundo. O esto es o con Cristo o sin Cristo. Pero yo sé que aquí no hay tibios. Y si en caso hay alguno, hoy es el día para que se arrepienta y se consagre al Señor de verdad. Y diga, Señor, yo voy a dejar este cristianismo todo raro que yo tengo, que soy uno en la iglesia y otro en la calle. No, no, yo quiero ser el mismo aquí y el mismo allá y el mismo por allá. Ese es el caliente, ese es el que Cristo viene, ese es el que vive para Cristo. Porque en ese arrebatamiento el tibio lo vomita. Lo vomita. A ver, levanten la mano los tibios. ¿Ustedes saben por qué el Señor dice te prefiero frío? Porque lo más complicado es que usted hacer que un tibio se arrepienta. Porque un frío él sabe que está mal, y sabe que es mundano y es pecador. Pero un tibio, usted le va a hablar y dice, hermano, pero si yo voy a la iglesia, si yo oro,
y yo hasta diezmo. No, el Señor es paciente. Yo sé que hay cositas que arreglar, pero esto es poco a poco. Y te saca un poco de argumento bíblico. ¿Y sabe qué? Terminas tú como el pecador. Hermano, no me juzgue. Mire primero su paja, en dónde está el amor. Y usted, lío para que un tibio se arrepienta. Lío para que un tibio reconozca que no se ha consagrado a Dios, que no vive para Dios, que está a medias tintas. Es un problema. Por eso dice, te prefiero frío. Porque hay más esperanza para un frío. Hay más esperanza para un mundano que un cristiano tibio. Por eso dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Las prostitutas van delante de ustedes, le dijo Jesucristo. ¿A quiénes? A los religiosos. Porque ellos no quisieron arrepentirse, porque ellos pensaban que estaban bien. Porque es una iglesia engañada por el diablo. Y déjeme decirle que cuando la iglesia esté en la condición de esa tibieza es que Él viene. ¿Y ustedes saben el problema de los tibios? Miren esto. ¿Vuelvo o no vuelvo? Parece que hasta aquí llegaron las invitaciones. Pero escuchen esto. Miren, cuando el Señor le dice, el 16 de Apocalipsis 3, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire lo que el tibio dice. Mire lo que el tibio responde. Mire lo que él responde. Cuando el Señor le dice, tú estás mal. Mire lo que el tibio responde. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. El Señor le está diciendo, tú estás mal. Y él responde, yo soy rico. Ojo. Miren que esto que les voy a hablar es profundo. Una de las señales de que el rapto está a punto de venir es cuando la iglesia del Señor está engañada. ¿De qué manera va a estar engañada? Con la prosperidad. Porque el Señor le dice a esta iglesia, tú estás mal. Y ella dice, no, yo estoy bien. ¿Y por qué tú dices que estás bien? Porque soy rica, estoy prosperado, tengo buen carro, tengo buena casa, he avanzado, tengo mentalidad empresarial, estoy bien. O sea que ellos definían que el estar bien con el Señor era si estoy bien económicamente. Y hay muchos así engañados, tibios. Y vienen a la iglesia y no se han arrepentido de verdad. Pero ellos siguen viviendo como viven, porque dicen, el Señor debe de estar conmigo, porque me está yendo bien financieramente. Engañados por el diablo. Esta iglesia pensaba que estaba yendo bien. ¿Por qué? Porque he prosperado. Y hoy en día, el énfasis de la predicación es la prosperidad. De dinero. Tranquilo, ya me voy a ir. Y hoy todo apunta, el cristianismo de hoy en día es para progresar económicamente, para vivir bien en esta tierra. Pero los cristianos de verdad andan viendo cómo hacer tesoros en los cielos, cómo hacer tesoros en lo alto. ¿Por qué? Porque aquí estamos de paso, somos los peregrinos, somos los verdaderos extraterrestres. Y donde está tu corazón, donde está tu riqueza, allí está tu corazón. Y tus riquezas deben de estar donde está Él. Y si tus riquezas están donde está Él, cuando Él venga, serás arrebatado. Pero si tus riquezas están aquí, tu corazón está en la joya, en la finca, y ahí me roban y me llevan, aquí te quedas. Porque eres tibio. Eres pobre, dice el Señor. Porque la verdadera riqueza es la espiritual. Hermanos, hoy en día han definido la bendición de Dios llanamente en lo económico. Entonces Gacha era un súper bendecido, pues. Pablo Escobar, un apóstol. Su madre tenía mucha plata. Pero están en el infierno si no se arrepintieron. Porque la definición de que tú verdaderamente estás bendecido es que Cristo se vea en ti.
Es que veas el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Es que tu vida avance. Que eras iracundo, ya no lo soy más. Que eras fosforito, ya me cambio. Cada vez veo la santidad de mi Cristo en mí. Estoy progresando. Estoy avanzando. Estoy prosperando. Y no estoy diciendo que Dios no da dinero. Porque de Él es el oro y la plata. Pero eso es añadidura. Y hoy en día eso es la prioridad. Y el Señor dijo, cuando la iglesia, la prioridad sea el dinero, en ese tiempo vengo. Y les pregunto, ¿no estamos viviendo eso hoy? Se puso bueno. Discúlpenme, pero esto se puso bueno. Aquí hay una unción poderosa. Escuchen esto. Escuchen esto que les voy a decir. Es poderoso. Miren, cuando usted lee la historia de la iglesia cristiana como tal, la reforma con Martín Lutero, los cristianos, como Esmirna, y estudia todas esas 7 iglesias, que ese es el periodo de la iglesia. Antes, al cristianismo nada más venían los pobres, los desechados. Por eso los pirispispis veían mal el cristianismo. Y hasta no hace mucho. Entonces, yo me imagino a ese pastor de esa época cuando recogía diezmos y ofrenda. No, por eso. Porque en esos tiempos, si usted era cristiano, ni trabajo le daban. Eso sí vivían por fe. Pero ¿qué pasó? Esto fue cambiando. Y hoy en día en las iglesias están llenas de empresarios. Hasta los políticos van para la iglesia. Y hoy en día la iglesia maneja un poder grandísimo de riquezas. ¿O no es así? Hoy es rica. Y usted vaya y hable con ellos y dígale, hermano, tú te tienes que arrepentir. Y dice, pero mira, ¿cómo que yo me tengo que arrepentir? Mira cómo estoy. Estoy súper bendecido. Una iglesia engañada. Y cuando la iglesia esté bajo ese engaño, estamos en la generación que el Señor viene por su iglesia. Pastor, entonces ser malo o rico, no es malo. Pero mi confianza no está en el dinero. Mi confianza es cómo estoy caminando con Cristo. Qué tan obediente soy. Qué tan lleno estoy de Él. Qué tan amor estoy caminando. Qué tantas almas estoy ganando para Cristo Jesús. Eso es lo que me garantiza. Termino con esto. Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Está interesante lo que estamos hablando? ¿Tiene sentido? Hermanos, tenemos que abrir los ojos y mirar en qué día estamos viviendo. Primera de Tesalonicenses, esa como que es mejor que segunda. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Capítulo 4. Miren, yo aquí en esta iglesia me siento tan bien sabroso. Aquí hay una unción especial. Me hace acordar cuando estaba en Buenaventura en la marea, nadando, rico. Capítulo 4. Vamos a leer el versículo 13. Como los cristianos sabían que Cristo iba a venir por ellos, surgió una preocupación, una inquietud en ellos. ¿Qué pasó? Que ellos creyeron en el Señor y estaban esperando la venida del Señor, pero miembros de su familia creyentes empezaron a morir. Entonces ellos se entristecieron y dijeron, uy, Pedrito se murió y el Señor va a venir y Pedro se queda porque se murió. Estaban tristes, preocupados y le escribieron a Pablo. Y Pablo, por la revelación, les trae una palabra de consolación. Porque esta es una palabra de consolación. Aquí deberíamos de estar alegres. Porque cualquier momento nos encontramos con el Rey de Reyes. Ahora, si usted no se arrepiente, se encuentra con el anticristo. Y le cuento, pues. Eso va a ser bravo. La próxima vez que venga, les hablaré cómo hacer ese encuentro con el anticristo. Ahora, eso sí, él va a ser bien simpático. Muy simpático va a ser. ¿Qué dije?
Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Dios no quiere una iglesia ignorante. Mire al que está a su lado y dígale, Dios no quiere una iglesia ignorante. Estudia, escudriña, prepárate. Hoy en día es triste porque los cristianos son ignorantes. Uy, vienen tan lejos para insultarnos. No, sí. Los que no leen la Biblia, no escudriñan. No saben ni siquiera en dónde está el libro de Nahum. ¿Y quién es Nahum, pastor? Vea, tengo la razón. Dios no quiere una iglesia ignorante, refiriéndose a las cosas espirituales. Amén. Él no quiere una iglesia ignorante. Porque una iglesia ignorante, el diablo abusa de ella. Dice, mi pueblo sufrió y fue llevada a cautividad por falta de conocimiento. Y aquí nos estamos llenando de conocimiento. Estamos ubicándonos. Estamos viendo en qué día estamos. Estamos en días proféticos. En días apocalípticos estamos viviendo. Aunque usted no lo crea. Y dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Estos cristianos que morían. Porque los hijos de Dios, cuando mueren, se dice que duermen. ¿Por qué? Porque se van a volver a levantar. Amén. Dicen que duermen. Dice, para que no se entristezca como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Los va a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, bueno, ya a Pablo no le tocó porque se murió. Esto es para nosotros. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. Nosotros somos los de esa generación. No precederemos, en otras palabras, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que murieron. Nosotros que estamos vivos, cuando Cristo venga por su iglesia, no nos vamos a adelantar a los que están muertos. ¿Qué va a pasar? Mira lo que dice. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero hacer un paréntesis aquí. Dice que los muertos en Cristo. Miren, la gente le tiene miedo a la muerte. Y yo les vengo a decir, no le tengan miedo a la muerte. Aunque todavía no me quiero morir. Pero no le tengan miedo a la muerte. Porque la muerte ya hay solución. Porque la muerte va a venir porque va a venir. El problema no es la muerte. El problema es cuando la muerte venga, cómo te encuentre. Porque dice que estos murieron en Cristo, murieron en santidad, sirviendo al Señor. El problema no es la muerte, el problema es cómo la muerte te encuentre. ¿Cómo la muerte te encuentre? En estos días, hace 2 semanas, en un bar en Cali, por matar a 3, mataron a 9. Y estaban enrumbados y borrachos. El problema es cómo la muerte te encuentre. Si la muerte te encuentra en adulterio, terrible. Si la muerte te encuentra en fornicación, terrible. Si la muerte te encuentra aborreciendo a tu hermano, terrible. Oh, pero si la muerte te encuentra en Cristo, calientito, adorando a Dios, sirviéndole en la obra. ¿Ustedes escucharon lo que pasó en Cali? De esa mujer que mataron en una iglesia. Sí, la mataron en una iglesia. Así como un mes, búsquenlo. En una iglesia, en una de las Bethesda, la mataron. Ellos hacen ayuno todas las mañanas. ¿Aquí cuántos ayunan? Ojalá que nos encuentren ayuno y oración. Pero si usted no ayuna, ayune, hermano. Bueno, eso lo hablamos otro día. Pero escuchen esto. Sí, porque el ayuno te mantiene caliente, en fuego, vivo para Cristo. Es menester ayunar y meterse con Dios. Porque el ayuno vivifica el espíritu y quebranta la carne. Por eso es que hay muchos cristianos carnales, porque no ayunan. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna.
Primera de Winston, capítulo 1, versículo 1. Está sufriendo el pastor allá. Escuchen esto. Dicen que esa hermana estaba en el ayuno del miércoles. Los ayunos allá en Bethesda, en Cali, esos ayunos son muy famosos. Mucha gente de otras iglesias van para allá. Eso se pone así. Dicen que él estuvo y el sicario se le sentó atrás. Por eso estamos viendo en los últimos tiempos. Y cuando estaban orando y clamando y en el fuego con Dios, vino el sicario y pam, 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 le pegó en la cabeza y tum, y la mató. ¿Cómo le encontró la muerte? No, terrible. Pero hablando espiritualmente, ¿cómo le encontró la muerte? ¿Cómo le encontró la muerte? ¿Cómo le encontró la muerte? Y uno no sabe. Ahora, usted que está joven, no, a mí yo no me preocupo, la señora de 90 años, pero yo no, la muerte no respeta a nadie. Porque muchos viejitos entierran a los jóvenes. La muerte, eso es terrible, no respeta a nadie, que estrato 6 y 1, y ya va a todas partes. Y el problema es cómo, dice que estos cristianos murieron en Cristo. Pero cuando dice murieron en Cristo era viviendo para Cristo. No profesando un cristianismo, no. Demostrando un cristianismo con poder, con autoridad, con estilo de vida. Así murieron ellos. Y dice que esos que mueren así resucitarán. La muerte no puede detenerlos. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Por eso usted hoy va a consagrar su vida a Cristo. Porque el Señor mismo, no otro. Y dice el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los de esta generación, seremos arrebatados. No me han entendido. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Usted cree esto? ¿Usted lo cree? Porque suena como ciencia ficción, pero esto es verdad. Yo a la vez me siento como... Por eso cuando el pastor no me llama, lo llamo. Y cuando me contesta digo, uy, descansé, pensé que te habías ido en el rato y me había quedado. Pero esto va a suceder. Y esto no es para mi biscatatanieto, no, es para nuestros días. Qué triste sea que el próximo domingo usted venga aquí a la iglesia y no encuentre a nadie. Uy, los hermanos no vinieron hoy, ¿qué pasó? Estos descarriados se quedaron durmiendo seguro, no, se fueron. Y voy a terminar con algo lindo. El Antiguo Testamento nos da sombra de las cosas que iban a pasar en estos días. Vamos, hable con Dios. Padre, te bendecí. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios por esta palabra. Porque esta es una palabra de amor. Porque Él está preparando una morada para ti. Y Él no quiere que otro ocupe tu lugar. Él no quiere que ese día te encuentre desubicado, sino que estés viviendo para Él. Y si tú crees que tu vida está tibia, hoy conságrala a Él. Si tú no te has consagrado como debes de consagrarte, hoy hazlo para Él. Si tú no te has arrepentido de verdad, hoy hazlo. Hoy es el día de renunciar a lo oculto, de renunciar a lo vergonzoso. Hermano, no dejes que nada te detenga por verte con el Cristo de la gloria, porque no vale la pena.
El Espíritu de Dios se está redarguyendo en este momento. Vamos a dejar ese cristianismo mediocre. Vamos a dejar ese cristianismo de papelillo. Y vamos a ser unos cristianos de verdad. De día y de noche, donde quiera que estemos. Unos cristianos que buscan a Dios en oración, que se meten en la palabra. Cristianos que ganan alma para el Señor, que están vivos para Cristo. Dígale: Señor, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Y no permita que nadie sea causa de que tú te quedes.